Ujú. Para que... ¿Qué pasa con la herramienta? Hola. ¿Sí me escucha bien? Sí, señor, profe. Ok. Ahora estábamos hablando básicamente, o estábamos enviando la conferencia, ¿cierto? De lo que tenía que ver con el COVID-19, ¿cierto? Y lo que se hablaba de... ¿De qué tema estamos hablando? Ay, ya se le olvidó. Caso fortuito, ¿ok? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Cuénteme la verdad. Sí, señor, profe. ¿Y en qué número quedamos? Creo que fue en 40 minutos. ¿Estamos bien? En 40, profe. Muy bien. Entonces decíamos que básicamente pues hay unos principios, ¿cierto? Que son universales, ¿cierto? Y que es importante tenerlos en cuenta, ¿no? Y hablábamos de fuerza mayor o caso fortuito, ¿se acuerdan? Sí, señor. Estábamos precisamente en la entrevista de mi doctora. Entonces, ya te comparto para que terminemos. Cosa tan irregular. ¿Estás viendo mi pantalla? No, señor, profe, te veo a ti. Ya. Ok. Entonces, mucha atención, ¿no? Se suspendió la obligación de pagar el canon de arrendamiento, incluso los cánones vencidos por el periodo establecido en el decreto, y además se suspendió la posibilidad. ¿Está bien el sonido? Sí, señor, profe. Ok. De que pudiesen tomarse medidas de desalojo durante el periodo de 6 meses, si no me falla la memoria. Entonces, en este caso, mientras esté en vigencia la medida de suspensión en ámbito de arrendamiento, pues hay una imposibilidad de cumplirla. En el caso venezolano, para quizás ilustrar a los otros ordenamientos jurídicos, esa suspensión de la obligación de pagar los cánones de arrendamiento no significa que se eliminó
la obligación de pagar cánones de arrendamiento. Esos cánones tendrán que pagarse al vencimiento del periodo establecido en la normativa y las partes tendrán que llegar a un acuerdo para que se produzcan esos pagos, no todos de una sola vez. En caso de que no lleguen a ese acuerdo, pues será solamente en ese ámbito entra la autoridad administrativa, llámese SUNDEP o la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, si fuera el arrendamiento de vivienda, para determinar cómo se van a pagar esos cánones. Anabela después aclaró que era de Valencia, de manera que haber asumido Gracias, que era el caso venezolano fue acertado. Gracias, Anabela, por aclararnos tu ubicación. Ingrid Trujillo no indica la ciudad, pero el caso lo contextualiza como venezolano, indica lo siguiente. Buenos días, excelente exposición. El incumplimiento de pagos con motivo del cierre de agencias y oficinas bancarias, excepto pagos electrónicos, por orden de la SUDEBAN, a su vez, debido a la cuarentena, sería un incumplimiento por acto de autoridad y no debido a fuerza mayor. Muy bien. Interesante pregunta. Aquí lo primero tenemos que verificar en el caso concreto si hay una imposibilidad de cumplimiento. Es decir, si únicamente se podía hacer el pago en taquilla o si se podía realizar el pago de forma electrónica. En caso de que únicamente se podía realizar el pago en taquilla, se trata de una orden, en el caso venezolano, que se dio para que no prestaran sus servicios las instituciones financieras y bancarias. Entonces estamos en el ámbito de las medidas adoptadas por el gobierno. Gracias, profe. Aquí tenemos Marta Lila Hernández de Serrao, desde Argentina. La exposición se refiere a contratos civiles que permiten la libre disponibilidad de la voluntad, pero no es aplicable a leyes de orden público a menos que la expositora tenga casos posibles. ¿Cómo ve la aplicabilidad de estas causas extrañas no imputables al derecho público, profe? Hace referencia a Marta Lilia Hernández de Serrao desde Argentina. Bueno, los contratos públicos son contratos y por lo tanto también se rigen por las reglas de los contratos. Lo que sucede con los contratos del Estado, contratos públicos, según la denominación que utilicemos, es que existen ciertas cláusulas que son obligatorias en ese contrato, incluso si no se prevén, que es lo que es el tema de las cláusulas exorbitantes establecidas en esos contratos, porque generalmente se refieren a contratos en los cuales se está prestando servicios. De allí que, por ejemplo, en los contratos de servicios públicos está plenamente reconocida en los ordenamientos la teoría de la imprevisión, por ejemplo. Pero sí se pueden establecer, y de hecho se establecen en estos contratos, asignaciones de riesgos o cláusulas de exoneración de responsabilidad o cláusulas extensivas de responsabilidad. En la mayor parte de los casos de fuerza mayor, cuando se regula la cláusula, estamos en el ámbito de las cláusulas extensivas de responsabilidad, que son válidas. Las cláusulas exonerativas y limitativas de responsabilidad pudiesen constituir cláusulas abusivas, pero ese es otro tema, en el ámbito de los contratos con el consumidor o en el ámbito de contratos con débiles jurídicos. Pues la mayoría de los ordenamientos jurídicos, no es el caso venezolano, porque como todos sabemos, la regulación de protección al consumidor pues ha desaparecido y solamente tenemos la regulación en la ley de precios justos, pero no tenemos regulaciones sobre contratos con el consumidor en Venezuela, pero la mayoría de los ordenamientos jurídicos establecen una serie de cláusulas que son abusivas o se presumen abusivas
en los contratos con los consumidores. Y la típica, la primera cláusula abusiva son las cláusulas de exoneración de responsabilidad. Pero aquí estamos en lo contrario, estamos en cláusulas que pueden, o casi siempre se trata de cláusulas que pueden extender la responsabilidad. Las cláusulas de extensión de responsabilidad son válidas. Y fuera del ámbito de los contratos con los consumidores, las cláusulas exonerativas y limitativas de responsabilidad también son válidas, salvo en los casos de incumplimiento por dolo o culpa grave, lo que se denomina mínimo contractual, incumplimiento del mínimo contractual, es decir, dejar de cumplir la prestación característica del contrato e incumplimiento, perdón, de la obligación de seguridad. La obligación de seguridad puede adquirir gran relevancia en los contratos en el presente contexto, porque la obligación de seguridad implica que no se debe exponer a las personas a riesgos más allá de los previstos y de los previsibles. Entonces, si el COVID-19 implica un riesgo para la salud, por ejemplo, de los trabajadores o de las personas llamadas a ejecutar la prestación, pudiésemos estar en ese ámbito y crear ciertas dificultades. Pero los contratos de derecho público, como contratos internacionales, contratos de derecho privado, son contratos y se rigen por las reglas generales de la teoría general del contrato, y además estamos en el ámbito de las obligaciones, estamos en el ámbito del incumplimiento de las obligaciones. Gracias, profe. Rafael Lucategui Castro dice, genial exposición como siempre. Saludos desde Maracaibo. Gracias, Por otro Rafael. lado, tenemos a Irma Lovera y hace un comentario o una pregunta. ¿Es previsible, vista las experiencias mundiales anteriores, una pandemia? ¿Conecta el tema de la previsibilidad o no? Bueno, un agradecimiento y un saludo a Irma. Como señalaba antes, este va a ser uno de los temas, sin lugar a dudas, más problemáticos en caso de conflicto, sea a nivel de arbitraje o a nivel jurisdiccional. ¿Es o no previsible la pandemia? Pues, como señalaba antes, no faltará quien podrá alegar que es previsible, sobre todo porque en los últimos años hemos sufrido una serie de pandemias o epidemias a nivel internacional que incluso presentan características semejantes a nivel de virus y de transmisibilidad respecto a lo que estamos viviendo hoy en día por el COVID-19. Pero desde mi punto de vista, ninguna de las precedentes pandemias había tenido un efecto como el que se está presentando en este momento, no solo a nivel de víctimas, lamentablemente, sino a nivel de impacto en las actividades de los distintos países y por lo tanto las actividades relacionadas con el cumplimiento del contrato. Fíjense que de alguna manera todo lo que está aconteciendo, quizás, esperemos que no, pero vaya a poner en tela de juicio la globalización misma, porque uno de los grandes problemas que están enfrentando muchos contratos a nivel de comercio internacional, de suministro, de la cadena de producción, distribución y comercialización, es que piezas o partes de esos productos o de esos servicios provenían de China. Y China, como todos sabemos, fue el primer país afectado y por lo tanto el comercio, las actividades se detuvieron. O si provenían los productos que necesitamos, los servicios que necesitamos de alguno de esos países, no eran aceptados en los puertos de otros países. Entonces, el impacto, el efecto que ha tenido el COVID-19 es indudablemente sin precedentes, pero sin lugar a dudas será uno de los temas sobre los cuales más se debatirá a nivel de resolución de conflictos y seguramente uno de los aspectos de la fuerza mayor del cual tendremos que debatir por mucho tiempo. Creo sí, que, como señalaba anteriormente, todos los contratos celebrados por lo menos antes de enero, que no tengan la cláusula de fuerza mayor, son hechos imprevisibles. Y atención, porque, reitero,
Si en su contrato está establecida la cláusula fuerza mayor, debe regirse por la cláusula. Una de las características de la cláusula de fuerza mayor en los ordenamientos de common law es que frecuentemente no requiere la imprevisibilidad. Es una de las funciones de la cláusula de fuerza mayor en el common law, que a pesar de que el evento haya sido previsible, en esos ordenamientos pudiese de todas formas exonerar si se contempló en la cláusula. Eso no pasaría en nuestros ordenamientos. Nuestros ordenamientos nos exigen que el hecho sea imprevisible. Si mal lo recuerdo, el nuevo código Código Civil y Comercial de Argentina, aprovechando que la anterior pregunta provenía de Argentina, tiene una regulación de la fuerza mayor que permitiría interpretar que incluso hechos que fueron previsibles de todas formas se exoneran, porque reproduce en buena medida la definición de los principios de unidad, donde se señala que el evento escape del control razonable del deudor y que sea imprevisible o que en caso de que no era, de que era previsible, de todas formas era inevitable. Entonces, si mal no recuerdo, el Código argentino tiene una regulación similar donde dice el hecho debe ser imprevisible o si fuera previsible debe ser inevitable. Porque efectivamente la característica desde el derecho romano que identifica la fuerza mayor es la irresistibilidad, el carácter inevitable del evento. Entonces, querida Irma, creo que diste en el clavo con la pregunta porque va a ser uno de los temas de mayor debate respecto al COVID-19. En lo personal, yo consideraría que es un hecho imprevisible precisamente porque los efectos que estamos viviendo no tienen precedente en la historia, por lo menos en la historia más cercana a nuestros días. ¿Qué pasó, profe? No ha pasado nada, sino simplemente pues ya se metieron en otro aspecto, entonces vamos a mirar, ¿cierto? Pues básicamente que tenía que mirar con lo que eran los contratos de trabajo y eso me parecía también lo del arriendo, pero entonces vamos a mirar lo que tiene que ver y ya con otra parte laboral. ¿Listo? Sí, señor. Déjenme ver si para que no nos... ¿Qué se hizo este muchacho? La generalidad. Hasta ahí como... Hasta ahí como vamos viendo, ¿sí está siendo clara la información? Sí, señor, profe. ¿Sí? Estábamos hablando básicamente también, pues lo que decimos que todo lo que tiene que ver con, digamos, a nivel general, ¿cierto? En la parte de lo que es el derecho, pues hay que conservar esas medidas, ¿no? Y el caso fortuito y la fuerza mayor y el caso fortuito, pues si no está estipulado dentro del contrato, uno tiene que comenzar a analizar cuáles son esas causales o sobre todo la persona o un abogado que entienda sobre esto. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, Pero pues la verdad lo que decían de que el COVID pudo haber sido, ay, ¿cómo se llama? ¿Previsto? No me hace como tenía que tan ver. lógico que digan eso. No, porque o sea, de todas maneras uno sabe qué es lo que pasa, que como sucedió tan lejos, ¿cierto? Entonces se supone que nosotros los demás todos tuvimos tiempo para irnos preparando ante una eventual llegada, pero es que un virus de eso nos llega así programado, ¿sí o no? Claro, Entonces, cuando hicieron allá, quién sabe ya cuántos habían acá. entonces uno comienza a mirar
aparentemente eso empezó como desde el año 2019, que hablaban unos de noviembre, pero otros dicen que fue mucho antes, ¿sí me entienden? Entonces, cuando llegó de nosotros, recuerden que al principio eso se tomó como en el año, a principios del año 2020 se tomó eso como una broma, incluso salía gente con la cerveza Corona en el hombro diciendo que llegó el coronavirus y haciendo, ¿cierto? ¿Cómo es que llaman eso? Los famosos memes y ese tipo de cosas. Y miren en la que terminamos, ¿no? Hay cosas que son muy serias y entonces uno no, hay que ponerle cuidado a eso, ¿listo? Sí, señor. Muy bien. Con respecto a la parte laboral, vamos te voy a compartir aquí una conferencia que me pareció bien interesante, un tutorial, ¿cierto? De lo que es todas las generalidades del derecho laboral a nivel colombiano. ¿Ok? Sí, señor profe. Me avisas cuando estés mirando cuando estemos ahí, comparto pantalla, aquí está. Que son herramientas también que nos van a servir mucho. ¿Ya estás viendo mi pantalla? Sí, profe. ¿Qué dice acá? Legislación laboral. Tutoría, legisladora. Entonces vamos a mirar a mi doctor. Legislación laboral. Y las temáticas que integran ese fascículo que lleva por título Generalidades de la legislación laboral son las siguientes: concepto de trabajo humano, concepto de derecho laboral y clasificación, instrumentos internacionales y legislación. ¿Qué tal está el sonido? Bien, profe. Ok. Interna, principios protectores del trabajo en la legislación colombiana, acoso laboral, sujetos de derecho laboral, clasificación de los trabajadores en Colombia, el Código Sustantivo del Trabajo y su aplicación. Esos son los temas de este primer fascículo. Entonces vamos a comenzar por el primero, concepto de trabajo humano, para lo cual les voy a pedir el favor de que en sus cuadernos anoten la definición de lo que ustedes entienden por trabajo. Entonces, una definición de 2 o 3 renglones, escríbanla por favor, háganlo ya, y en 3 minutos vemos las definiciones que han dado. Bien, ¿ya tienen las definiciones? Bien, entonces comienzo a escuchar. ¿Qué entiendes por trabajo? Una acción remunerada. ¿Y tú? ¿Qué entiendes por trabajo? Sí, trabajo es un tipo, es como una actividad que hacemos y a la vez recibimos un beneficio. Una actividad que hacemos y recibimos un beneficio. ¿Y por trabajo? Es una persona que da prestaciones de servicio o un empleador. Una persona que da prestaciones de servicios. Un empleador. Una especie de tareas la cual es remunerada dependiendo de su importancia y responsabilidad. Asignación de tareas que es remunerada de acuerdo a la importancia y responsabilidad. Es una asignación de funciones que realiza un trabajador o un empleador. O un empleador. Un trabajador o un empleador. Acción mediante la cual genera un individuo que permite realizar una labor específica y especial remunerada. Remunerada, un individuo. ¿Y tú qué es, Luis? Acción que realiza una persona con un salario. Desarrollo de una labor oficio que se ve remunerada. Sí. ¿Quién más quiere darle su opinión? Sí. Un servicio es como una actividad o servicio que se presta a un concepto de una remuneración donde se constituye por un empleado y un empleado. Y donde ganan ambas partes. Donde ganan ambas partes. Porque hay deberes y derechos de los dos. Sí. Hay derechos o de... Sí. Es la capacidad de ejecución intelectual o física que se dispone o presta a través de un servicio compensado. Bien, usted introduce algo interesante, el aspecto intelectual. El trabajo no solamente es físico. Bueno, el concepto de trabajo, todos ustedes han apuntado a señalar elementos propios del derecho, del concepto del trabajo. Quiero llamar la atención sobre lo siguiente, que cuando hablamos de trabajo estamos hablando de algo que es supremamente importante. Cuando hablamos de trabajo y del trabajo humano en el sentido de la ley, pues estamos hablando de una de las actividades
más importantes que realiza el ser humano, sino tal vez sea la actividad más importante que realiza el ser humano. Primero debemos anotar que el trabajo es algo que solamente puede realizar una persona humana, una persona física. Recuerden ustedes que en derecho, cuando hablamos de persona, también nos referimos a las personas jurídicas. Entonces no es válido decir que el trabajo es el que realiza una persona. Desde el punto de vista legal, debemos distinguir: el trabajo es una acción propia del ser humano, de las personas naturales. Las máquinas no pueden trabajar. Los animales no trabajan tampoco. Alguien podría decir, pero ¿cómo que no? Sí, y los perros que tienen para celaduría, por ejemplo, y los caballos que tienen, ¿cierto? Por allá en Cartagena se murieron unos caballos de este, ¿cierto? Hay todo un lío, y bueno, y el caso de las zorras aquí en Bogotá, entonces, los animales, alguien podría decir, también trabajan. Sí, pero ¿por qué no trabajan los animales? ¿Cuál es la razón? Porque eso raciocinio. Les voy a leer la introducción del fascículo. El trabajo es una labor eminentemente humana que no puede ser realizada por otro ser viviente o por una máquina. Es una labor propia de los hombres y de las mujeres, ya que por medio de ella el ser humano transforma conscientemente la naturaleza de acuerdo a sus necesidades, y en esa medida se transforma a sí mismo porque se humaniza y se dignifica en el proceso creador. El trabajo posibilita el desarrollo intelectual y creativo del ser humano en todos sus órdenes. Es decir, cuando hablamos del trabajo estamos en una dimensión eminentemente humana, y el trabajo solamente puede ser desarrollado por un ser humano, porque mediante el trabajo es una actividad que se hace de manera consciente para transformar el mundo, y el ser humano es el único que tiene la conciencia del mundo, y mediante el trabajo ha transformado todo lo que está en su entorno. ¿Qué elemento de los que está aquí en este salón, qué cosa no ha sido hecha por medio del trabajo? ¿Sí? ¿Qué elemento de los que están acá? Los pupitres, la mesa, las paredes, todo eso se ha realizado por medio del trabajo. El hombre modifica la naturaleza por medio del trabajo, y el ser humano se transforma a sí mismo por medio del trabajo. Lo que somos nosotros como seres humanos es producto del trabajo de nuestros antepasados. Entonces, cuando hablamos del trabajo, estamos hablando de una labor que solamente puede desarrollar el ser humano. Por eso, cuando se habla de trabajo, estamos hablando necesariamente ¿de qué? Del ser humano, y por lo tanto de los derechos de ese ser humano. El trabajo por sí mismo es un derecho humano. Violarle los derechos a un trabajador, por consiguiente, es violarle ¿qué? Violarle un derecho humano. Ahora les pido que se hagan la siguiente pregunta. Cuando se viola el derecho al trabajo, ¿qué otro derecho se puede violar? Piensen ustedes. Por ejemplo, cuando un trabajador se despide injustamente, cuando a un trabajador no se le paga a tiempo su salario, cuando a un trabajador no se le pagan las prestaciones sociales, ¿qué ocurre? Se afectan otras necesidades. Se afectan otras necesidades, sí. Necesidades básicas, sí. La dignidad. La dignidad. La dignidad de los trabajadores se puede afectar. Tenemos derecho al trabajo. El derecho al trabajo es... ¿Qué se le puede afectar al trabajador? Cuando se le viola el trabajo, ¿qué otro derecho? Su calidad de vida. Su calidad de vida. La vida misma se pone en riesgo. El derecho a la vivienda se puede afectar, a la educación, porque es que el trabajo tiene una relación directa entre la calidad de vida del trabajador, ¿sí? Con el salario que devengue, no solamente del trabajador, sino de su grupo familiar. Entonces, el trabajo es un derecho humano. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional al respecto? Ustedes en el fascículo encuentran una sentencia. Bueno, la Corte ha dicho muchas cosas, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, pero la Corte Constitucional reconoce que el trabajo es un derecho humano.
El trabajo es un derecho humano por cuanto es una manifestación de la libertad del hombre y por lo tanto, en último término, tiene su fundamento en la dignidad de la persona humana. Sentencia T08 de 1992. Entonces, el trabajo es reconocido internacionalmente como un derecho humano, ¿sí? Internacionalmente. Nuestra legislación la reconoce en nuestras instituciones como un derecho humano, y afectarle o violarle los derechos a un trabajador es atentar contra los derechos humanos, ¿sí? Es algo gravísimo. Cuando estamos hablando de trabajo, estamos hablando de algo que es supremamente importante. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, desarrolló un concepto de trabajo decente, ¿sí? Desarrolló el concepto de trabajo decente. ¿Qué es el trabajo decente? Pues el trabajo decente es entendido por la OIT como aquella actividad productiva que es justamente remunerada y que se ejerce en condiciones de libertad, equidad, seguridad, respeto a la dignidad humana, a la persona, al ser humano. Es decir, hoy en día el mundo apunta a hablar no solamente del trabajo y del derecho al trabajo, sino también del derecho a ¿qué? A tener un trabajo decente. Hoy en día no se habla del simple derecho al trabajo, sino del derecho al trabajo decente. Y esa es la discusión mundial en torno al trabajo. ¿Cómo lograr un trabajo decente? Bien, entonces es para que ustedes sean conscientes sobre lo que es la dimensión del trabajo, sobre lo que vamos a estudiar en las próximas sesiones, la importancia que tiene precisamente la regulación de la legislación laboral en nuestro país. La Constitución Política de Colombia, en el artículo 25, establece lo siguiente: el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. ¿Qué ven ustedes acerca de esa definición? Que el trabajo es un derecho, ¿cierto? Pero ¿qué más, cómo más lo concibe en la Constitución? Como una obligación. Es una obligación del Estado. Es una obligación del Estado y es una obligación social. Es una obligación también de la sociedad. Pero también, como está en la Constitución, también es una obligación de la persona, ¿sí? Y también como está en el Código. El artículo 7 del Código Sustantivo del Trabajo dice: el trabajo es socialmente obligatorio. Y hasta el siglo XIX y comienzos del siglo XX, el no trabajar podía ser considerado un delito, una contravención, ¿sí? Entonces, usted va arrestado ¿por qué? Por vagabundo, porque no trabaja, ¿sí? Entonces, eso no podía vivir en la indigencia o no podía verse porque no era solamente mal visto, sino que era sancionado el hecho de no trabajar. Hoy en día pues ya hemos pasado, pero en algún momento sí, hoy en día hablamos que el trabajo es también obligatorio, socialmente obligatorio, pero sin esa connotación coercitiva de obligar a alguien también a trabajar, ¿sí? Eso se ha perdido. Pero ahí en ese caso, digamos, en este momento ya se ve la desigualdad en cuanto a la oferta y demanda de sí. Ya no se encuentra trabajo. Claro, las relaciones laborales, es que mire, las relaciones laborales como estaban concebidas en el Código Sustantivo del Trabajo son muy diferentes a las de hoy en día, han ido cambiando. El Código Sustantivo del Trabajo en un momento fue pensado para relaciones laborales indefinidas y el mundo ha ido cambiando a relaciones laborales que son momentáneas, que duran muy poco, que son polivalentes. Entonces, hoy en día las personas se han acostumbrado a contratos laborales de muy poco tiempo. Nosotros todos somos hijos del neoliberalismo, hay que decirlo. A nuestros padres y a nuestros abuelos, ellos tenían una mentalidad muy diferente respecto a la mentalidad que nosotros tenemos, ¿sí? La mentalidad era que usted tenía, si usted trabajaba, aportaba para ayudarle a los que habían trabajado, a su pensión. Y cuando usted fuera viejo, los que eran jóvenes trabajaban para que usted tuviera una vida digna. Y en eso hay un elemento de colaboración entre las personas, ¿sí? Pero el neoliberalismo introdujo
esa idea de que si usted no trabaja y usted no cotiza y usted mismo no se hace lo de su pensión, pues no va a tener el derecho a pensionarse. Entonces es otra óptica totalmente diferente, que hoy en día a nosotros nos parece de lo más normal, pero ustedes ven generaciones atrás, es un rompimiento, es un choque. Entonces nosotros como generación, como las generaciones que vienen del 80 para acá, del 90 para acá, pues de las décadas, no solamente de los nacidos, sino de esas décadas para acá, pues el mundo ha cambiado su mentalidad en torno a las relaciones laborales, y entonces estamos cada vez en una cuestión de sálvese quien pueda, y entonces se ha perdido mucho de ese elemento de colaboración entre las partes, ¿sí? Y entre los sujetos y entre las partes. Vamos al siguiente tema. Bueno, el concepto ¿qué es el siguiente tema? Es sobre concepto del derecho laboral y su clasificación. El derecho laboral o derecho de trabajo es una especialidad del derecho que se encarga del estudio y reglamentación del trabajo humano desde la esfera jurídica y regula las relaciones laborales entre el empleador y trabajador o los trabajadores en su conjunto, y los conflictos jurídicos laborales que se derivan de dicha relación. Por lo tanto, el derecho laboral tiene como su materia de estudio la regulación jurídica del trabajo libremente realizado por el ser humano, el trabajador, para ser vendido a otra persona natural o jurídica del empleador a cambio de una remuneración, el salario. Esos son los elementos básicos ahí. El derecho es una disciplina que estudia la regulación del conflicto social, ¿sí? Del conflicto que se da en sociedad. No voy a repetir esta idea porque ustedes la han visto en cursos diferentes donde hemos dicho qué es el derecho, cuál es la clasificación, la diferencia entre derecho público y derecho privado. El derecho laboral que vamos a estudiar acá será del ámbito del derecho público o privado. Privado. ¿Por qué? Porque las dos partes que están en conflicto, el trabajador siempre es de derecho privado y el empleador, que puede ser una persona natural o jurídica, ¿sí? En el caso que estamos estudiando aquí siempre va a ser privado. Cuando el empleador es el Estado, es decir, una persona de derecho público, cuando el empleador es el Estado, estamos en presencia del derecho administrativo laboral. Aquí no vamos a estudiar esa parte, ¿sí? Aquí nos vamos a centrar en los conflictos que se suscitan cuando el empleador es un particular, más que todo, es eso, ¿sí? Entonces el derecho laboral como se concibe y las normas del Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Sobre todo en su parte individual, están hechas es para el contrato de trabajo cuando el empleador es una persona particular. La relación, para el Código Sustantivo de Trabajo, cuando se habla de contrato de trabajo, está ya en el artículo 22. El artículo 22 dice lo siguiente: contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, empleador, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario. Es decir, para el derecho laboral no se puede hablar de trabajo cuando no estamos en presencia de un contrato de trabajo. Esa es la visión que trae el código. Entonces, cuando yo vaya a hablar de trabajo humano, ese trabajo del que habla el código, que es regulado, que es remunerado, debe existir ¿qué? Un contrato de trabajo. Esa relación laboral se da mediante un contrato de trabajo. Claro, el contrato de trabajo puede ser verbal o escrito, pero que sea contrato de trabajo, ¿sí? Debemos quitarnos la idea de la cabeza de que el contrato de trabajo es solamente un contrato escrito, o los contratos son escritos. Los contratos también pueden ser celebrados de manera verbal, ¿sí? O cuando se configuren como tal, dependiendo de los elementos que hacen parte del contrato de trabajo. Sí, pero ahí hay un contrato de trabajo, se configura. Es lo que vamos a estudiar en la próxima sesión, lo que se llama el principio del contrato realidad, ¿sí? Pero eso ya lo veremos en la próxima sesión, que vamos a estudiar la materia de lo que es propiamente el contrato. Entonces,
Entonces, ese trabajo humano está regulado en el código, ¿sí? Y requiere que exista una relación laboral entre un empleador y un trabajador y que se pague un salario y que exista una continuada subordinación o dependencia. El contrato de prestación de servicios no es contrato de trabajo. El contrato de prestación de servicios es una relación de tipo civil o comercial. No es contrato de trabajo. Otra cuestión es que se utilice el contrato de prestación de servicios para encubrir relaciones de carácter laboral, para disfrazar las relaciones, ¿sí? Otra cosa es eso. Pero el contrato de prestación de servicios en su esencia es un contrato civil o mercantil. Bueno, que usted contrata a un abogado para que lo divorcie, digamos. Y entonces, bueno, va a contratar al abogado para que lo divorcie, un caso. El abogado le cobra salario. No. Usted tiene que pagarle auxilio de transporte, prestaciones sociales, la prima, la liquidación, se acabó el caso, liquídeme la cesantía, los intereses. ¿No? ¿Por qué no? Porque es un contrato de prestación de servicios, ahí no existe una relación de tipo laboral, ¿sí? Ahora, si a un trabajador lo contratan para que cumpla una labor determinada, en un horario, algo específico, con una subordinación, pues ahí estamos hablando de una relación, no de prestación de servicios, en una relación laboral. Entonces hay que ser, digamos, hay que distinguir, ¿sí? La relación laboral si se prueba que existen los elementos de una relación laboral, obviamente se va a aplicar el contrato de trabajo. Si no existe, pues verbalmente, ¿sí? Si no existe de manera escrita. Sí, de eso se trata el derecho, ¿cierto? De eso se trata el derecho y la actividad. Hablamos de derecho sustantivo del trabajo, que es lo que vamos a estudiar. Y es sustantivo porque está la sustancia, la enunciación del derecho, ¿sí? El derecho puede ser visto desde lo sustantivo, desde lo procesal. Lo procesal me dice cómo hago efectivo lo sustantivo. En lo sustantivo está la enunciación de los derechos y en lo procesal está la manera como esos derechos se pueden exigir ante la jurisdicción. Aquí no nos interesan las normas de tipo procesal, vamos a estudiar solamente normas de carácter sustantivo. Esas normas de carácter sustantivo mayoritariamente se encuentran en el Código Sustantivo del Trabajo y en otras leyes, ¿sí?, que complementan al Código Sustantivo del Trabajo. El derecho sustantivo del trabajo se divide en dos áreas, el derecho laboral individual y el derecho laboral colectivo. Habíamos dicho anteriormente que el derecho laboral individual se encarga de regular las relaciones laborales y los conflictos que se presentan entre el trabajador considerado como individuo y el empleador en torno al desarrollo de un contrato individual de trabajo, mientras que el derecho colectivo del trabajo se encarga de la regulación del conflicto laboral entre los trabajadores considerados como grupo frente al empleador o a los empleadores. En el derecho colectivo del trabajo no se trata entonces de una reunión de trabajadores simplemente, sino de una reunión de trabajadores con un propósito en común, con unos intereses en común. Es el derecho del sindicalismo. El derecho colectivo del trabajo es el derecho propiamente del sindicalismo. En el fascículo ustedes ven en la página 14 un mapa o un esquema que muestra la división entre derecho procesal del trabajo, derecho sustantivo del trabajo en su parte individual y colectiva. Hablemos de los conflictos del trabajo. ¿Qué es un conflicto? ¿Cómo podríamos definir conflicto? Sinónimos. A ver, ayúdenme con palabras. Sinónimos de conflicto. Problema, desacuerdo. Otro. Violencia. Inconformidad. Diferencias. Choques. ¿Cuál? Inconsistencia. ¿Sí? Todo eso es el conflicto. Y el conflicto es natural en la vida del ser humano. El conflicto es natural en la vida en sociedad.
el conflicto no desaparece, el conflicto está ahí. El derecho reconoce la existencia del conflicto, pero parte del reconocimiento de ese conflicto para buscar la manera de regular el conflicto. El derecho laboral se encarga entonces de la regulación del conflicto que se suscita entre dos partes que son antagonistas, pero que se necesitan. Dos partes que tienen dos visiones diferentes, pero que necesariamente necesita una de la otra, ¿sí? Que son el empleador y el trabajador. Empleador y trabajador entran en el conflicto principalmente en torno al tema del salario, porque para el empleador y el trabajador el salario son conceptos diferentes. Para el empleador, ¿qué es el salario? ¿Qué es el salario para el empleador? O sea, ¿qué es qué? Un gasto o una inversión también para producir más dinero, pero de todas formas es algo que debe sacar. ¿Es ¿cierto? Sí. ¿Qué es el salario para el trabajador? ¿Solamente un ingreso? ¿Solamente un beneficio? ¿Solamente eso? Quítale el salario a un trabajador. ¿Qué es el salario para el trabajador? Es todo. Es todo. ¿Sí? Para el trabajador, para el asalariado, el salario es todo. ¿Sí? Entonces son diferentes nociones acerca de una misma cosa. ¿Qué es lo que quiere el trabajador? Que el salario ¿qué? Suba, aumente. ¿Y qué es lo que quisiera el empleador? Que el salario disminuya o que no, o se quede ahí, ¿cierto? Sin subir un buen tiempo. Entonces son nociones totalmente diferentes que tienen uno con el otro. ¿Y cuál es la parte fuerte y dominante en esa relación? ¿El empleador o el trabajador? El empleador, claro. Es así, si a usted no le gusta puede irse, ¿sí? Entonces, el empleador, el trabajador está bajo subordinación del empleador. Eso implica que el empleador le puede dar órdenes. Y eso implica que también le puede aplicar correctivos. Las sanciones disciplinarias que están contempladas en el reglamento de trabajo. Entonces el empleador tiene poder sancionatorio. Eso conlleva necesariamente a que el trabajador esté en desventaja en la relación laboral, ¿sí? de entrada. Entonces lo que hace el derecho laboral es reconocer esa existencia del conflicto, pero tratar de darle una serie de prerrogativas a los trabajadores para equilibrar la balanza, lo que les decía al principio de la sesión. ¿Y dónde están consagrados esos principios? Me voy a detener a hablar sobre esos principios. Y ese es el tercer tema que trata el fascículo, o el siguiente tema, sobre los instrumentos internacionales y la legislación interna. Un instrumento internacional son los acuerdos, son los documentos, son, ¿cierto?, los convenios internacionales que se han celebrado, que ha celebrado el Estado colombiano. Y ustedes encuentran ahí una amplia gama, que el trabajo es reconocido como un derecho humano, el derecho al trabajo, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, por la ONU, desde 1948, por otros instrumentos como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, por el protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, pero sobre todo por los convenios que ha suscrito el Estado colombiano con la Organización Internacional del Trabajo, con la OIT. La OIT, que es un órgano de la ONU, fue fundada en 1919 y desde 1919 Colombia es país signatario o hace parte de la ONU. O sea, Colombia está desde el inicio, ¿sí?, como miembro de la OIT. Y dentro de esos convenios existen una serie muy grande de convenios que ha firmado el país y que ha ratificado, pero especialmente, y vamos a sacarle un tiempito, va a ser la idea para leer, son convenios muy cortos, el convenio 87, el convenio 98, que son sobre libertades sindicales,
el convenio 29 de 1930, el convenio 105 de 1957 sobre igualdad de trato y oportunidad, el convenio 100 de 1951 y el convenio 111 de 1959 sobre edad mínima y prohibición de las peores formas de trabajo infantil. Igualmente tenemos programado un espacio para hacer una discusión sobre unos contratos especialmente sobre el trabajo infantil. Vamos a hacer un seminario de participación con el grupo sobre el trabajo infantil y otro sobre los derechos de la trabajadora en estado de embarazo o de gravidez, ¿sí? El estado de embarazo o de lactancia, perdón, de gravidez o de lactancia. Entonces, ¿qué derechos tienen las trabajadoras? ¿Cuál es la regulación que existe en Colombia? ¿Cuál es la protección al respecto? Vamos a profundizar en ese aspecto. A partir de esos convenios que ha ratificado Colombia, se ha creado, la Corte Constitucional ha creado un concepto que se llama el de bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad. Sin entrar a profundizar en ese concepto, podemos decir que la visión clásica, ustedes encuentran en el fascículo, ¿qué es lo que está aquí en la parte de arriba? La Constitución Nacional, en las normas, aquí siguen las leyes y abajo sigue ¿qué? Los decretos. Las leyes que las expide ¿quién? El Congreso, los decretos, el Gobierno Nacional, la Constitución Política Nacional. ¿Dónde están los tratados internacionales? Bueno, la Corte Constitucional ha sacado la teoría del bloque de constitucionalidad, según el cual los tratados internacionales se aprueban mediante leyes, pero la Corte Constitucional ha dicho que en materia de derechos humanos, aquellos tratados que ya han sido celebrados y ratificados por Colombia hacen parte del bloque de constitucionalidad. El concepto es un poco más elaborado, un poquito más complejo, pero no vamos a entrar aquí en materia porque no nos interesa profundizar sobre eso. Lo que quiero que entiendan ustedes es que esto es como si estuviera la Constitución más los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y el trabajo es un derecho humano. Es decir, esos acuerdos, esos convenios están al mismo nivel de la Constitución política, por la teoría del bloque de constitucionalidad, ¿sí? Si un convenio internacional reconoce un derecho a favor de los trabajadores y el Código Sustantivo del Trabajo no lo reconoce, ¿qué prima? El convenio internacional, ¿sí? Esa es la idea de la teoría del bloque de constitucionalidad. Bueno, por ejemplo, en materia de la edad mínima para trabajar, internacionalmente el trabajador tenía que tener por lo menos 15 años de edad cumplidos. Es decir, no puede haber trabajo infantil, sino trabajo adolescente, con una jornada especial, con una serie de actividades especiales. Pero nuestro código en el artículo 30 o 30, creo que era el 30, nuestro código en el artículo 30 decía lo siguiente en el segundo inciso: prohíbase el trabajo de los menores de 14 años. De ahí de entrada ya está violando el convenio internacional. Y es obligación de los padres disponer que acudan a los centros de enseñanza, excepcionalmente y en atención a circunstancias especiales calificadas por el defensor de familia. Los mayores de 12 años podrán ser autorizados para trabajar por las autoridades señaladas en este artículo con las limitaciones previstas en el presente código. Entonces la pregunta es, ¿desde qué edad se podía trabajar en Colombia? Desde los 12. Desde los 12. Porque dice no puede haber trabajo de menores de 14, pero excepcionalmente bajo esto. Entonces desde los 12 años había trabajo infantil. Eso ya quedó abolido, ¿sí? Con el Código de la Infancia y la Adolescencia se adoptó los convenios internacionales que hablaban de los 15 años como edad mínima. Pero es para que ustedes vean
Y bueno, internacionalmente en esos convenios, en esos instrumentos internacionales hay una serie de principios o de derechos que están garantizados allí y que la Constitución Política y el Código Sustantivo ha recogido. ¿Sí? Entonces les voy a mencionar solamente algunos. De la Constitución Política, como les decía, el artículo 25, que reconoce el derecho como el derecho a trabajar, que el trabajo es un derecho y una obligación social. ¿Sí? El artículo 26, que afirma que toda persona es libre de escoger profesión o oficio. ¿Sí? El derecho a tener profesión u oficio. El artículo 39, que habla sobre el derecho a la seguridad social, el cual fue modificado en extenso. Se varió totalmente el cuerpo del artículo 39. Vamos a abrir también un espacio en la octava sesión para hablar sobre las modificaciones que se le hizo, que le hizo el constituyente, el constituyente no, sino el legislador, al artículo 39 de la Constitución Política sobre seguridad social. Perdón, ese es el 48. El 39 habla sobre el derecho de la asociación y el 48 sobre el derecho a la seguridad social. Sobre el derecho de asociación. El 38 sobre el derecho de asociación en general y el 39 sobre el derecho de asociación sindical. El artículo 39 de la Constitución Política es la columna vertebral del derecho de asociación sindical en Colombia. Es la columna vertebral, ahí están los elementos básicos del derecho de asociación sindical. ¿Sí? El 39. El artículo 53 de la Constitución, que ese sí lo vamos a desmenuzar ahorita, habla sobre los principios mínimos fundamentales del trabajo. Tal vez sea el artículo más importante de la Constitución Política referente a los derechos de los trabajadores. El 53. Entonces, ahorita lo vamos a desmenuzar. Lo vamos a analizar, es decir, parte por parte lo vamos a ir sacando. El derecho a la capacitación laboral, que es el artículo 54. El derecho a la negociación colectiva y la conciliación de los conflictos laborales. ¿Sí me escuchas? Sí, señor profe. Ok. Vamos a dejar ahí porque si no, póngame ahí 60 minutos más bien porque estamos en 59, pero para que agarremos esa partecita ahí, ¿listo? Hasta ahí cómo vamos, ¿estamos siendo claros? ¿Ya servió esto? ¿Te han aclarado las dudas? ¿Sí o no? Sí, señor profe. ¿Listo? Me ha aclarado hasta las que no tenía. ¿Señora? Me aclaró hasta las que no tenía. Ah, bueno. Hazme un favor, entonces se me activa la camarita ahí, entonces dejamos ahí y continuamos me pones ahí 60, ¿listo? Y Sí, continuamos señor. entonces en la próxima clase, que me parece que es bien interesante porque se está resumiendo todo, ¿no? Una noción muy general, pero consideré que era muy importante y una vez que, pues, que nos quedara también grabar, ¿cierto? Pues ahí está el profesor y listo. ¿Estamos ahí? Bueno, entonces Sí, que Dios te señor. bendiga, un buen fin de semana, que haya semana genio y lo mismo de él. Amén, igualmente, profe. Dios te Bueno, bendiga y gracias por todo. amén, con mucho gusto. Dios te bendiga, buena tarde, ¿no? Sí, señor. Bueno, chao.